Pues buenas noches, tenemos la parashá de Hayé Sará. Esta parashá es una parashá muy extensa también, muy rica en secretos. Pero sobre todo es una parashá que tiene mucha información en los midrashim, en lo que, para las personas que no están familiarizadas, la Torá está dividida en la Torá escrita y la Torá oral. La Torá escrita es lo que llamamos Biblia, o finalmente lo que son los Humashim y finalmente los rollos de la Torá. Y la Torá oral son todos los escribas que estuvieron adjuntando los comentarios una vez que sucedían los hechos y los van almacenando como parte de un complemento. Entonces, en esta parashá, como ya hemos explicado, se llama Hayé Sará. Hayé Sará significa la vida de Sara. Pero no es coincidencia que en realidad describe la muerte de Sara. Y curiosamente, lo que llama la atención es que, fíjense qué bonito, porque aquí sé que tengo, tanto en mi grupo de estudio tengo hombres como tengo finalmente mujeres. No hay un solo patriarca que tenga una parashá. O sea, no hay la parashá de Abraham, no hay la parashá de Isaac, no hay la parashá de Jacob, que son los pilares del árbol de la vida. Pero existe una parashá precisamente de Sara, de una mujer. Y es que para poder entender a Sara, de verdad, lo digo con todo cariño para las mujeres, Sara es un ejemplo no solamente de mujer, es un ejemplo para todos los hombres, para toda la humanidad. La razón más impresionante por la cual está la vida de Sara es porque Sara fue un ser humano que logró perfeccionar todos sus niveles de alma. Perfeccionó el alma física, el alma emocional, el alma de inteligencia, del pensamiento. Y por supuesto llegó a niveles altísimos a nivel espiritual. Para que me entiendan, era una mujer que no sentía envidia, que no sentía celos, que no sentía miedo, que no sentía enojo, que no sentía absolutamente ningún pensamiento distorsionado. No había dualidad en ella. No había un pensamiento contrario en términos del servicio de Akadosh Baruj Hu exclusivamente. Por eso es que Abraham le dice, eres bella, y se refiere a que en realidad Sara representaba la belleza del alma del patriarca Abraham. La Torá, cuando empieza la parashá, esta parashá Hayé Sará, la verdad es que nunca nos habla per se de la muerte de Sara. De hecho, la palabra muerte como tal nunca la menciona la Torá. La parashá empieza diciendo, la voy aquí a tratar de abreviar, dice, Vaihiu Hayé Sará, y luego dice, Mea Shana, Besrim Shana, Besheva Shanim, Shene Hayé Sará. Y en realidad lo que está diciendo aquí fue tal cual, así lo voy a decir literal, y fue la vida de Sara 120 años, porque dice Mea Shana, luego dice, en realidad dice 100 años, Mea Shana, luego dice 20 años, Besrim Shana, y luego dice 7 años, Besheva Shanim, ahí está en plural. Pero en ninguna parte dice la muerte de Sara. En el segundo párrafo dice, Batamot Sara Kiriat Arba. Dice, y falleció Sara. Pero nada más dice, y falleció. No dice, como tal, la muerte. Entonces, ¿qué nos quiere decir ya de entrada? No aparece el término muerte, la palabra muerte no aparece en la Torá. Y es que nos explica, como el otro día una persona que hablaba yo con su esposa y está muy preocupada por la muerte de su papá. Y le digo, ¿quién te engañó? ¿Quién te dijo que la muerte existe? Le digo, ve y dale unas cachetadas a esa persona que te dijo que la muerte existe. En realidad, cuando habla de este suceso del fallecimiento de Sara, en realidad está hablando de la parte física, pues el alma nunca muere. Y es que en realidad esto explica
que el legado de un tzadik, de una mujer o un hombre justo, nunca termina. Nunca muere el legado de una persona que transmite los secretos del cielo. Ningún patriarca tiene una parashá con su nombre, les decía. Pero Sara sí lo tiene, porque la elevación espiritual de Sara no la podemos ni imaginar. Voy a comentar algo de ello para ver si pueden ustedes, como mujeres, incluso entre la audiencia, y los hombres se den cuenta, para que ustedes vean como hombres, queridos alumnos, qué clase de mujer es la que deben tener en su vida y qué clase de pareja deben buscar en su vida. Entonces, en realidad la parashá, en la primera frase, cuando dice, Vayhu Haye Sara Mea, estas palabras, Vayhu Haye Sara Mea, en realidad las últimas letras ya tienen un código. Ocultan el nombre de Yud He Vav He. ¿Por qué? Porque viene Vayhu Haye Sara Mea, y entonces si ustedes lo ven, las letras que están ocultas es la Vav, la Yud, la He y la He. Ahí lo pueden ver como ya está oculto el nombre de Yud He Vav He. Entonces de ahí nos damos cuenta que quiere decir que Yud He Vav He, toda la fuerza creadora, está descrita en esta parashá a través de la vida de Sara y tiene ocultas las letras del tetragrama, del nombre creador. Entonces vamos a entender primero la fuerza que tiene esta parashá. La primera aliyá, la primera lectura que se hace, dice el Talmud, dice que siempre rece la persona hasta por el último día de su vida. Es decir, Sara dice que vivió estos 127 años, que vamos a explicar el significado, pero quiere decir que así una persona debe dedicarse al servicio de Akadosh Baruj Hu y rezar hasta el último día de su vida. Entonces, la persona que tiene la dicha de escuchar esta primera parte de la parashá cuando lee el Sefer, quiere decir que puede tener un buen entierro después de 120 años, como lo tuvo Sara de la mejor forma. En realidad, se dice que Sara recibió una mala noticia de un Mekatrikim, donde le dijo de la muerte de Isaac, no sé si se acuerdan. Y entonces Sara murió, pero no murió por la noticia nada más de esa forma, sino porque Sara quería estar ahí. Y entonces Sara decide morir en ese momento. Todos los grandes tzadikim deciden cuándo morir. Caso de Moshe Rabenu, el mismo día de su nacimiento es el mismo día de su muerte. Ellos deciden cuándo morir, como la mayoría de los tzadikim. Entonces la segunda aliyá, segunda parte de la parashá, estamos hablando en el capítulo, que es el 24 del 1 al 9, es la parte donde le narra a Abraham el juramento que le hizo Abraham a Eliezer. Eliezer era como su mayordomo, respecto de dónde y cuándo iba a tomar novia para su hijo Isaac. Entonces, esta segulá, ojo, es una buena segulá para que cuando la leemos, nuestros hijos encuentren una pareja adecuada. Entonces, nuevamente hay un grupo de letras escondidas que forman palabras y nombres de Dios que precisamente tienen la fuerza para que nuestros hijos encuentren una buena pareja. En la tercera aliyá, que es Tiferet, se refiere a Jacob. En Génesis, nuevamente, en Bereshit 24:15, dice el pasuk, y aconteció que antes de que él acabase de hablar, he aquí Ribca apareció. Está hablando de Eliezer. Cuando fue a buscar a Ribca, apenas terminó de hablar y se le apareció Ribca enfrente a Eliezer. Entonces, esta lectura, esas palabras, tienen nombres de Dios escondidos que forman una segula para que nuestras oraciones, nuestras tefilot, sean escuchadas
por Akadosh Baruj Hu. Y así como Eliezer tenía un poder con su boca, es decir, era un hombre tan justo que imagínense que Abraham le encargó ir a encontrar la esposa de su hijo. Tan pronto terminó de hablar, se reveló lo que él estaba buscando. Ese era la pureza que tenía Eliezer. Me gustaría también comentar aquí que Eliezer tenía una hija sumamente cuidada, una hija que Eliezer quería ofrecérsela a Abraham para que fuera esposa de Isaac. Pero Abraham le dice que no puede casarse con su hija. Y la razón es porque Noaj maldice a el precursor de la tierra de Canaán. Y Eliezer era de esa tierra. Por lo tanto, le dice a Abraham, no puede casarse mi hijo con tu hija porque esta tierra lleva una maldición. Y no puede ser. Y Eliezer, en lugar de rebelarse, negociar, contestar por qué, se queda callado. Y dice, adelante mi amo. Así es un ejemplo de cómo nosotros, cuando algo sucede en nuestra vida, deberíamos de entender la comunicación que el Creador nos da y nos dice que así son las cosas. Y debemos de aprender que Akadosh Baruj Hu siempre nos lleva por el mejor camino. La cuarta aliyá, estamos hablando de Bereshit 24:31. Está escrita una parte que dice, y le dijo, ven, bendito de Hashem, ¿por qué estás fuera? Pregunta en 24:31 de Bereshit, en esta parashá. Esta aliyá tiene una segulá, un grupo de letras y nombres para remover toda clase de maldiciones generacionales. Eso significa esta segulá. Y le dijo, ven bendito de Hashem, ¿por qué estás fuera? Ahí están inmersas esas letras. En la quinta aliyá, en Od, Génesis, Bereshit 24:65, dice el pasuk, ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y Eliezer respondió, este es mi señor. Y entonces ella, refiriéndose a Rebeca, tomó el velo y se cubrió. ¿Qué esconde este pasuk? ¿Cuál es el secreto de este pasuk? Este pasaje es una segulá para que toda aquella mujer que quiera recibir la luz de la Kedushá, la luz de la santidad que brillaba sobre nuestras matriarcas, la reciba por el mérito del recato. Es decir, cómo se viste una mujer. En la forma de cómo se viste una mujer es la forma de cómo puede recibir ese mérito de las matriarcas. Hubo por ahí una mujer que tuvo 7 hijos que fueron tzadikim y que fueron Cohen Gadol. Y esa mujer fue Hannah, y es muy interesante la historia de Hannah. La comenté. Pero lo más interesante de Hannah es que le preguntan cómo fue que tú pudiste tener 7 hijos que fueron Cohen Gadol. Y le dijo, porque nunca las paredes de mi casa vieron mi desnudez. A ese nivel cuidaba su recato ella. Continuamos y entonces en la sexta aliyá, que corresponde a Yesod, Bereshit 25:1, dice el pasuk, dice la parashá. Bereshit 25:1. Abraham tomó otra mujer, cuyo nombre era Ketura. Y esto es muy interesante porque es la segunda vez que Abraham se une con Agar. Ketura era Agar. Y esta pasuk es muy bueno para toda la persona que quiera hacer teshuvah. Cada vez que tenemos una caída espiritual y recibir una segunda oportunidad, un segundo chance. La última aliyá, que es Malhut, esta última aliyá es una segulá para que tengamos un buen final, como el de Abraham vino. Que nuestros negocios terminen con bien,
que nuestros exámenes finales de escuela terminen con bien, que nos mudemos satisfactoriamente a una nueva casa, que podamos terminar un tratamiento médico de forma correcta. Todo esto está escondido en la última segulá, que es toda la última aliyá completa, que es la del maftir. Eso es lo que contiene. Entonces, la relación que hay entre Abraham y Sara, continuamos aquí, platicamos un poquito de la historia, es la relación que hay, para que lo entendamos muy fácil, entre el alma y el cuerpo. Por eso, mi maestro explica que conforme al Zohar, la historia de Jonás, ¿se acuerdan de Jonás y el pez? Sí. Esta historia de Jonás es la historia de alma y el cuerpo. Abraham representa el alma y Sara representa la pureza del cuerpo. Y esa es la vida de Sara. Entonces, dice el Zohar, voy a repetir literalmente aquí, dice, el mar se parece al firmamento y el firmamento se parece al trono celeste. Jonás, el profeta Jonás, huía del trono celeste y como el mar era la imagen del trono celeste, huía del mar. Cuando Jonás entró en el mar se calmó. Cuando Jonás entró en el mar, su alma se fue volando y subió hasta el trono del rey, donde el alma fue juzgada y enviada de nuevo al cuerpo de Jonás. Se abrió un micrófono por ahí. Entonces dice, subió hasta el trono del rey, donde esta alma fue juzgada y enviada de nuevo al cuerpo de Jonás. Una vez que entró en el cuerpo de Jonás, Jonás fue comido por un pez y el pez murió. Cuando devolvió a Jonás el pez volvió a vivir. Perdón, cuando devolvió, o sea, lo echó hacia afuera el pez volvió a vivir. En realidad esto es muy fácil de comprender. La historia de Jonás es que cuando nosotros nos vamos de este mundo, cuando nos vamos a dormir, ¿sí?, es nuestra alma se va del cuerpo. Entonces, tenemos un mar que tiene un oleaje, que tiene unos sub y bajas durante todo el día. Y finalmente nuestro cuerpo literalmente queda como si fuera muerto cuando vamos a dormir. Y lo que quiero explicar aquí es que para devolver el alma al cuerpo, cuando nosotros nos vamos, nuestra alma llega y tiene un juicio. Pero para devolver al cuerpo, Dios no toma en cuenta las acciones que ha hecho el cuerpo en el pasado, ni las malas acciones que vamos a hacer en el futuro, sino solamente nos devuelven el alma por el potencial que tiene esa alma para cumplir con las buenas acciones en el futuro. Cuando una persona muere, que su alma ya no se la devuelven, es porque ya no va a cumplir más buenas acciones en el futuro. Se acaba el proceso de crecimiento de esa alma. Por eso es necesario que se vaya para que baje en un nuevo ciclo, en una nueva iniciación, una nueva alma en un cuerpo. El único que juzga el alma es Dios mismo. Y si ustedes se fijan, el único que establece juicios, el único que interviene entre Sara y Abraham es Akadosh Baruj Hu. Entonces, si hoy estamos vivos, si hoy estamos escuchando esta parashá, es porque anoche nos juzgaron, pero jamás nos juzgaron las cosas malas. Por lo tanto, nosotros jamás debemos juzgar las cosas malas si no queremos que seamos juzgados. Entonces, en realidad, esto que acabo de explicar, el jamás juzgar cosas malas, esto es lo que representa la elevación de Sara. Jamás juzgó Sara la intención del faraón, la intención de Abimelech, la situación de la muerte de Isaac, la situación de la quedá que hizo con Abraham, el irse de la casa donde vivía con Abraham. Jamás aparece en la Torá ni en un Midrashim, jamás aparece una queja por parte de Sara.
Obvio, claro que repudia a Sara la idolatría de Agar. Por supuesto, está rechazando una acción de idolatría, pero una queja jamás. Es comparable la actitud de Sara, la forma como Akadosh Baruj Hu juzga las almas de este mundo. A ese nivel llegó Sara. Entonces la muerte de Sara, no tiene nada que ver con otros tipos de muertes. Sara llegó a un nivel de santidad que, para que lo entendemos, es llamado Kol. Y Kol forma parte de una palabra, que lo voy a explicar ahorita más adelante. Es un nivel de santidad de donde baja toda la abundancia. Por eso hay un nombre de Dios que se llama Behol. Behol. Que si lo vemos en realidad, en lugar de Beit Hav Lamed, está escrito al revés. Lamed Hav Beit. Pero es Behol, permutado. En Eclesiastes capítulo 5, versículo 8, dice: y la abundancia de la tierra estaba en todo, y usa justamente cuando dice en todo, utiliza la palabra que acabo de decir, Behol. Cuando nosotros lo permutamos, Lamed Hav Beit, que es uno de los 72 nombres de Dios, este nombre, cuando lo meditamos, atrae toda la abundancia. Ese era el nivel de santidad de Sara. La capacidad de atraer toda la abundancia física, emocional, espiritual y de pensamiento. Sobre este texto entonces descubrimos que normalmente la tierra está mal, tiene problemas, tiene caos cuando le ocurren tres cosas. Es cuando no hay abundancia, cuando no hay Behol. Primer punto, cuando un esclavo reina. Segundo punto, cuando una sirvienta hereda a su dueña y se hace la dueña. Y tres, cuando el malvado vive en la abundancia. Entonces, cuando un esclavo reina, ¿cuál es el esclavo? El cuerpo. Cuando el cuerpo reina sobre la conciencia, sobre el alma, es un caos. Cuando una sirvienta se refiere a una demonia y se hace la dueña. ¿Dueña de qué? De nuestros pensamientos. Y entonces se produce Zera Levatalá y muchas cosas. Y cuando el malvado vive en la abundancia, y ya sabemos que el malvado es aquel que hace Zera Levatalá. Es aquel que no tiene respeto por la pureza sexual. Entonces, cuando las fuerzas del mal son las que ocupan las fuerzas del bien, se desequilibra el mundo. Cuando nosotros tenemos Rosh Hodesh, la luna nueva, precisamente hacemos esta rectificación que llega al nivel de la rectificación sexual que hizo Sara con respecto a Javá. Sara rectificó la impureza sexual que trajo Javá al mundo. Y en la Parashá Pinjas, precisamente en las ofrendas de Rosh Hodesh, siempre que leemos esta pequeña porción de la Parashá en Rosh Hodesh, en luna nueva, lo que hacemos es reequilibrar, corregir los cortocircuitos creados por este conducto. Sin esa lectura que hacemos en el pueblo de Israel cada mes, no habría estabilidad alguna en el mundo. Pero también este pasuk, esta parte de la parashá, nos habla que Sara Imenu tenía un nivel de profecía superior al de Abraham, donde ella se da cuenta y narra diciendo, cuando está hablando de Agar, no heredará el hijo de la sirvienta. Es decir, sabía que dentro de Agar había una fuerza egipcia de idolatría, de adoración al cuerpo, de adoración al materialismo y que no estaba en el nivel de Abraham. Sara, en ese momento, le pide a Abraham que corrija porque se da cuenta que está en un nivel
dándose, la situación donde Ismael estaba haciendo idolatría y no estaban las cosas correctas. Entonces le da la instrucción a Abraham y le dice que expulse a Ismael. Lo que le está diciendo en realidad es: ¿no estás viendo que las fuerzas del mal están ocupando un lugar inadecuado? Eso es lo que le está diciendo a Abraham. Ahí decodificamos. Porque Abraham no podía identificar la maldad en Israel. Es decir, Abraham, su amor era tan grande que no alcanzaba a ver la maldad en Ismael y tampoco alcanzaba a ver la consecuencia que esto iba a tener sobre Israel. Entonces, Akadosh Baruj Hu le dice: escucha la voz de Sara, para efectos de corregir. Vean el nivel que tenía Sara, incluso por encima de Abraham. Entonces dice, en la queda de Isaac, pocos observan que hay un evento impresionante. Miren esto, voy a hablar de algo que es muy interesante. Abraham decide, Akadosh Baruj Hu le dice que quiere que le entregue a su hijo. Así le dice: entrégame a tu hijo. Y Abraham, por una confusión, entiende que lo quiere, que se lo sacrifique, que lo mate. Entonces, Abraham entra en una contradicción tremenda, porque por un lado, se supone que a través de Isaac, su hijo, iba a tener una descendencia muy importante, y por el otro lado ahora entiende que le entregue y sacrifique a su hijo. Entonces, Abraham decide sacrificar a su hijo Isaac, pero Isaac había tomado la decisión de hacer su rectificación ya. Cuando Akadosh Baruj Hu le dice a Abraham que sacrifique a Isaac, Isaac ya había tomado la determinación de él mismo morir. Es decir, no crean que Isaac tenía 37 años, o sea, no era un bebé. O sea, Isaac tenía 37 años y él ya había tomado la decisión de morir. Entonces, por eso, la prueba del sacrificio o la queda de Isaac no es para Isaac, es para Abraham. Porque en realidad a un tzadik no le asusta morir. Porque en realidad la muerte no existe. Por eso nos lo explica en la parashá Hayé Sará, que para un tzadik la muerte no existe. Por lo tanto, la prueba de la queda de Isaac fue para Abraham, no para Isaac. Pero, ¿por qué tomó esa decisión Isaac? Precisamente porque dice que había una discusión respecto a Isaac e Ismael. Y es que Ismael estaba discutiendo temas de la herencia de su padre. Y le dice a Isaac: ¿cómo eres egoísta? Y para que precisamente Isaac, callándole la boca a Ismael, dice un midrash, dice: yo puedo dar incluso hasta mi vida, no solamente las cosas materiales de mi padre. Tan es así que cuando Abraham le propone a Isaac que lo acompañe, Isaac ya sabía a qué iban. Entonces, cuando esta discusión ocurre, Isaac da su vida y Sara muere cuando se entera. Y aquí viene un tema muy curioso. Si se dan cuenta, este tema donde dice que Eliezer pregunta: oh mi señor, ¿cómo será la mujer que voy a encontrar? Y entonces ocurre que dice: la mujer que salga para darme de beber y que le dé de beber también, que le dé de beber a mis camellos, ella será la mujer que será la apta para que será la mujer apta para el hijo de mi amo. Entonces, este pasuk, esta parte de la parashá, voy a ver si la puedo encontrar rápidamente, pero se repite 3 veces. 3 veces. O sea, luego del tema de la cueva de Macpela, que lo vamos a tocar más adelante, dice que Abraham le pide a Eliezer que vaya y que no tome una hija de la tierra de Canaán, que vaya por favor y que encuentre una
mujer de sus ancestros, de la tierra donde él era. Pero entonces, básicamente dice, Dios de mi señor Abraham, haz de aparecer lo que busco ante mí ahora y haz un favor con mi señor Abraham. Y entonces, curiosamente, siempre se repite esta historia. Dice, inclina por favor tu cántaro y lo beberé. Y que ella responda, bebe mi señor y también a tus camellos daré. Dice, agua se refiere, ¿no? Esta frase de inclina tu cántaro y te voy a dar de beber, bebe señor y también le voy a dar a tus camellos. Esta frase se repite 3 veces en la parashá. Se repite que es la súplica que le hace Eliezer. Después se repite cuando la dice Rivka. Y después se vuelve a repetir cuando Eliezer le explica a Labán y a la madre de Rivka esa frase. ¿Por qué? Porque en realidad ocurre una cosa interesantísima. Primeramente, Abraham hace el sacrificio de lo que más amaba, su hijo, su descendencia, el poder trascender toda esta tecnología cósmica que había descubierto de Akadosh Baruj Hu. Le dolió Isaac. Por otro lado, Isaac lo que hace es la corrección de la Geburá. Así como había discutido con Ismael por la herencia de Abraham, Isaac, que es ese deseo de recibir, lo sacrifica por completo Isaac y dice, soy capaz de sacrificar ese deseo de recibir y capaz de morir y volver a vivir para rectificarlo. Él también sacrifica, a pesar de que no es una prueba, sí es una rectificación de parte de él. Y por otro lado, Sara no logra llegar a ese momento y también Sara muere o decide morir en el momento en el cual se entera de la muerte de Isaac. Entonces, es un triple sacrificio. Por eso se repite 3 veces la misma historia relacionada con Rebeca. Es un hidush muy importante. Este triple sacrificio, lo que provoca es que justamente se llenen esos cántaros, esa vasija se llene de las 3 columnas, de la derecha, la izquierda, y se llene ese cántaro de Rivka, que es algo totalmente nuevo que nace en ese momento. Cuando Sara muere, nace Rivka, nace Rebeca, y junto con Isaac le da lugar algo totalmente nuevo. Tras la rectificación del Gesed de Abraham, tras la rectificación de la Geburá, el rigor de Isaac, nace algo totalmente nuevo que es Tiferet, que es la columna central. Es decir, si tú tienes agua y agregas limón, te queda agua con limón. Ok, Tiferet no es el agua con limón. Es un agua de fresa. Es algo totalmente nuevo. Entonces, dice aquí que cuando estuvo Abraham en Macpela, viene una letra Jav disminuida cuando dice que Abraham lloró por Sara. Y precisamente viene disminuida para explicar, una explicación es que Abraham lloró poco. Y no se refiere que Abraham lloró por la muerte de Sara. Era obvio que un patriarca no iba a llorar por el cuerpo muerto de una mujer. No. Lloró por la pérdida que representó para la humanidad. El pan de jalá de Sara siempre se mantenía fresco. Las velas de Shabbat esas velas de Shabbat siempre estaban encendidas. ¿Y qué pasaba? Que cuando Sara murió, esos milagros cesaron. Abraham sabe perfectamente bien que Sara no está muerta.
y que está por nacer Ribca. Por Dios, estamos hablando de un profeta. Isaac se casa con Ribca a los 3 años, que representan las 3 columnas. Es decir, que ha hecho la rectificación completa en el alma de Ribca. Su acercamiento con el agua representa el Gesed de Abraham. Y dice incluso el Midrash que cuando Ribca se acercaba al agua con los cántaros, el agua subía de nivel para acercarse a Ribca, porque hacía afinidad con el Gesed, con la bondad de Ribca. Entonces, espera Isaac todo el tiempo del crecimiento de Ribca, aproximadamente 20 años, para finalmente casarse con ella. Y eso nos enseña que un tzadik o una tzadeket, una mujer, sabe esperar el tiempo de preparación y de crecimiento, finalmente de muchos años, para finalmente consumar su matrimonio. De ahí para los pequeños aprender a perfeccionarse y madurar completamente antes de llegar a su matrimonio. El Arizal, Rabbi Isaac Luria, de bendita memoria, dice que la vasija de Tiferet nace justamente en esta narración del jarrón que carga Ribca. Es cuando el intelecto se transforma en emoción. Cuando ella desciende al pozo, eso se llama, ¿cuál pozo? El pozo se llama y se refiere a Yesod, dice el Arizal. Es decir, es el punto donde el pensamiento se transforma en emoción. Cuando un pensamiento nos da emoción, ese es el punto que une pensamiento y emoción que llega a Yesod. Por eso es que en la relación sexual, ese punto tiene que ser perfecto. Y dice el Arizal, de esa forma se logra que esas luces del pensamiento se reflejen y que sus coronas maduren. Eso es llamado Gesed de Tiferet, es decir, la bondad de la Teshuvá, la bondad de regresar al camino correcto. Cuando la madurez de pensamiento rebasa a la simple emoción. Lo que explica es que la energía de Sara es la energía de la resurrección. Es decir, es la capacidad de poder surgir en tu vida a través de entender todo lo que puede y todo lo que pasa en tu vida. Cuando la persona sabe conectar, fíjense, sobre Zeir Anpin, es decir, por encima de sus emociones sabe conectar, es la posibilidad de reconectar todo lo que está desconectado en su vida. Todo lo que está desconectado en su vida cuando tiene la capacidad de conectar el pensamiento por encima de sus emociones. Entonces inicia diciendo, la parashá, vamos a regresarnos, ya entendimos el contexto, que Sara vivió 100 años, 20 años y 7 años. ¿A qué se refiere? Bueno, Sara estabilizó el mundo, porque así como Javá se ató a la serpiente, es decir, a las emociones, a los 5 sentidos, la serpiente es la representación de los 5 sentidos. Jamás Sara se ató a la serpiente. Sara se ató por completo a la fuerza de su alma y no al mundo físico. En realidad, Sara logró corregir los 3 niveles de alma. Se refiere, 100 años corresponde a la conexión de las 10 sefirot. Es decir, 10 sefirot que dentro de ella tenía 10 sefirot cada una. Conectó con toda la fuerza de su alma. Está hablando de la corrección de su neshama, su nivel espiritual. Después, 20 años se refiere a 10 voces de misericordia y 10 voces de rigor. Es decir, la corrección del ruach,
que está ubicado en Zeirampín. Es decir, corrigió todo su sistema emocional. Y 7 años está hablando de las 7 sefirot por donde transita toda la esencia divina a nuestro mundo, de Biná a Yesod. Es decir, tenía el nivel de la profecía para conectar desde el mundo espiritual a través de la meditación hasta conectar la meditación con las emociones en su sexualidad. La corrección del nefesh, del alma basal, del alma primaria, la que nos mantiene respirando. La única época que se dice que realmente vivió como tal, fue justamente la vida de Isaac. ¿Y a qué se refiere este proceso? Que a partir de que Isaac vivió, Sara se dio cuenta que la mayor trascendencia que tendría era dar un hijo, que este hijo llegaría a tal nivel, 37 años, igual 3 más 7 llega al nivel 10 sefirot, donde ella es capaz de formar un hijo junto con Abraham que rectifique todo rigor en el mundo y le devuelva la estabilidad a la tierra. Sin embargo, adicionalmente, en Bereshit 23:1 dice claramente, Sara tuvo 127 años. Por lo tanto, lo repite en formas distintas 2 veces. ¿Por qué? ¿Por qué primero dice 100 años, 20 años y 7 años? Y después sí dice 127 años. Es que Sara tuvo 2 vidas. Y si estoy explicando que la vida de Sara está ligada también con la vida del alma, dice el Zohar, porque ella bajó a Egipto y resucitó. Y nuevamente nos ligamos con la historia de Jonás. Se los dejo de tarea. Se refiere a que todos tenemos 2 vidas. Una antes de bajar a este mundo y una mucho más débil y vulnerable en este mundo. Y esas 2 vidas las repetimos todos los días. Todos los días tenemos una vida en este mundo y cuando nos vamos a dormir, nos vamos a tener nuestra verdadera vida en el otro mundo. Por eso repite 2 veces esto para explicarnos esa parte, ligado con la historia de Jonás. Entonces, de igual forma, la suma 120 corresponde a la gematría de la palabra masaj, que su traducción, haciendo referencia a esto que estoy diciendo que todos tenemos 2 vidas, la palabra masaj, su traducción es pantalla, pantalla como la de cine. Es decir, hay una pantalla que es una ilusión, una pantalla ilusoria que nos impide ver la realidad que está conectada al Creador. Esta pantalla, para que lo entendemos, son 10 sefirot que nos demuestran que nuestro mundo físico solamente es un reflejo. Esa pantalla son las 10 sefirot y al final en el mundo físico nosotros solamente vemos el reflejo de todo lo que va pasando por los 10 transformadores de energía que se llaman sefirot. Entonces, a través del estudio de los secretos del cielo, nosotros podemos romper esa pantalla para no vivir en un mundo que no entendemos, un mundo de caos. Y el secreto es entender que la muerte solo es una ilusión. Hablamos de la muerte y su experiencia, ¿no? Hablamos de la muerte y de la experiencia que nos da la muerte. Pero nunca hablamos de la experiencia de la inmortalidad. Por eso, esta parashá nos habla en realidad de la inmortalidad de Sara. ¿De qué nos está hablando de la parashá? De la inmortalidad. Sara Imenu fue capaz de remover esa pantalla para desconectar todas esas errores o esas impurezas que imprimió Javá en nosotros.
Pues por el contrario, Sara lo que hace es conectar todas sus acciones con el Creador. Por eso Ribka aprendió todo esto de Sara y deseaba Ribka tanto ser de la familia de Abraham. Por eso cuando llega Eliezer y le dice a Ribka, vente para ser la esposa de Isaac, Ribka dice, inmediatamente. Pero vamos a entender. Si nosotros, para mi alumno que le gusta la gematría, si nosotros reducimos el número 100 año 100 a 10, el número 20 lo reducimos a 2, es decir, le quitamos un 0, 100 a 10 y 20 a 2, y seguimos con el 7, que ya no lo podemos reducir. 10 más 2 más 7 nos da en valor reducido la gematría 19, que es igual a Javá, Het, Vav, Hei, haciendo referencia a entender que la vida de Sara corrige el cortocircuito de Javá. ¿Les gustó? 19 es la corrección del cortocircuito de Javá con la serpiente. Entonces, estos valores significan que Sara representaba los 4 nombres siguientes de la divinidad, de Akadosh Baruj Hu. Fíjense qué interesante. Yud-Ke Vav-Ke tiene valor 26. Yud-Hei Vav-Ke, valor 26. Luego, el valor de Adonai, que es Aleph Dalet Nun Yud, es el valor 65. El valor de Aleph, Hei, Yud, Hei, lo voy a decir una sola vez para efectos pedagógicos, Ejie, valor 21. Y por último, tenemos Yud, Hei, que es valor 15, Yud, Hei, valor 15, que es el tramo Binah Jochma, la meditación. Si nosotros sumamos Yud Ke Vav Ke con Aleph Dalet Nun Yud, con Ejie, Aleph Hei Yud Hei y Yud Hei, 26 más 65 más 21 más 15, el total de valor de todos estos nombres es 127, que es la vida de Sara. Estos son los nombres que controlan y tienen fuerza sobre todo el Mazal, sobre todos los eventos astrológicos. Quiere decir que Sara controlaba todo evento en este mundo. Jamás tuvo miedo de Abimelech, jamás tuvo miedo de Faraón. Jamás tuvo miedo de nada porque Sara tenía un nivel de elevación que tenía el control, imagínense nada más, de la fuerza creadora, de la fuerza física, de la fuerza de la formación y de todo lo que sucedía en su meditación. Ese es el nivel de Sara. Cuando nosotros lleguemos a ese nivel, nos queda largo camino, tendremos control de todos los eventos de nuestra vida. Entonces la serpiente tiene como presa precisamente al ser humano a través de la enemistad y la desunión. Eso es lo que hace la serpiente. Esto es provocado por esa pantalla que les explicaba yo. Es una ilusión, una pantalla, pensar que tenemos un cuerpo. Siempre les digo, es que Akadosh Baruj Hu es un alfarero tan perfecto que nos hace pensar que tenemos un cuerpo, que la mesa que tienes enfrente, que lo que estás sujetando te hace sentir como si fuera real, pero no es real. Pero si subo el nivel de conciencia, comprendo que mi alma está unida a tu alma. Nuestras almas están unidas. Somos una sola alma. La enemistad se llama en hebreo Eiva. Eiva.
Y Akadosh Baruj Hu dice que romperá la cabeza de la serpiente. Es decir, acabará la enemistad de las personas a través del Mashiach, del Mesías, para eliminar toda división. Lo que va a hacer es poner el pegamento entre todas las almas y eliminar esa idea de que simplemente somos diferentes porque tenemos aparentemente cuerpos diferentes, pero que simplemente es la misma alma dividida a través de todos los cuerpos. Es decir, que el lobo conviva con el cordero. Significa que las grandes naciones, Rusia, Estados Unidos, China, no tengan subyugadas a las pequeñas naciones. Que haya la resurrección de los muertos, es decir, despertar la conciencia de los grandes tzadikim, despertar esa conciencia de los justos, para que esa conciencia entre en esa creación que es el ser humano. ¿Cómo? Meditando Yehudim y activando a los tzadikim, es que nosotros podemos romper ese efecto de la serpiente. La única forma de romper esa pantalla ilusoria falsa es a través de la meditación cabalística. No hay otra forma. Entonces le dice a Kadosh Baruj Hu a la serpiente: no morderás al mundo más que cuando el mundo esté en el mundo del talón, Ekev. Es decir, cuando Jacob era llamado Ekev, que no estaba al nivel de la cabeza, Roshli. Pero cuando la serpiente esté elevada al nivel de la cabeza, ahí no puedes morder, ahí no puedes atacar. ¿Qué significa esto? El talón era Jacob, palabra Ekev. Pero Israel, que también es el otro nombre que tomó Jacob, es Roshli, mi cabeza. Entonces le cambió el nombre cuando le cortó la cabeza a la serpiente. Es decir, cuando el ser humano, en este caso Jacob, fue capaz de pelear con un ángel, con una fuerza no física. Siempre que la humanidad no medite, está al nivel del talón, al nivel de la serpiente. Siempre que la humanidad no medite, está al nivel de sus 5 sentidos y seguirá la enemistad, y seguirá la pelea, y seguirá la guerra. El objetivo es entender que todos absolutamente estamos unidos en una sola alma. La solución de la división del mundo es meditar. Ahora, el hombre puede elevarse a diferentes niveles de espiritualidad. Ojo, para las personas de tercera edad, hasta los 70 años. Y cuando mucho a los 80 años. Pero solamente el tzadik, solamente aquel que estudia la Torá a profundidad, con sus secretos, ese nunca deja de elevarse. Y así fue Sara. Sara nunca dejó de crecer como una tzadeket. Por eso el Zohar dice: feliz aquel que descubre las vías secretas y los secretos supremos. Y es el único objetivo por el cual nos dieron la Torá. Quien no lo hace, simplemente no cumple el objetivo de su vida. Así de sencillo. La gran diferencia de Sara, y explica aquí Rabbi Azulay, gran cabalista, que Sara recibía, fíjense por favor, madre mía, escucha por favor esta frase. Sara recibía las malas noticias tanto como las buenas noticias. Es decir, para ella no había malas noticias. Por lo tanto, todos los días que tuvo que pesar y sufrir aparentemente de las angustias, las recibía de buena forma. Sara no podía tener hijos y sabía que su esterilidad. Voy a continuar. Sara fue secuestrada y a pesar de su secuestro, tuvo problemas con Ismael y con Agar, y a pesar de ello, siempre lo veía al final como algo bueno. Lo que nos enseña es algo importantísimo. Nos enseña a nunca conectar con la clipá.
Es decir, nunca conectar con las energías bajas, sino con la luz de la enseñanza, la sabiduría. Entonces vamos a explicar algo. Si Sara era llamada hermana de Abraham, porque así la dice la Torá, y ella era la Shejina, la presencia divina, ¿por qué entonces el faraón y Abimelech la deseaban? Esta es una pregunta que yo me hice estudiando. ¿Por qué si era la presencia divina, el faraón y Abimelech, que eran unos paganos, la deseaban? Por afinidad, no hay lugar. Porque es a través de la Shejina, de la presencia divina, es a través de la pureza sexual, como se manifiesta la fuerza del alma en este mundo. Por eso, las fuerzas del mal intentaban siempre separarle de Abraham, que era la representación de su alma. No era que Faraón y Abimelech querían a Sara. No, lo que quieren las fuerzas del mal es separarnos de la fuerza de nuestra alma, de la Shejinah, de la presencia divina que está en esa parte tan pura. Este nivel espiritual nos explica en realidad que Sara era poseída por la esencia divina. Es un nivel donde ya no tenían libre albedrío. Voy a decir una frase que me explicó mi maestro, sino que libremente habían renunciado al libre albedrío para hacer la voluntad del Creador. Pero el malvado, el rasha, también pierde el libre albedrío, fíjense, pero lo pierde por su propio ego. Llega un momento en que el malvado ya no sabe por qué hace las cosas. Es controlado por una fuerza exterior, ya no sabe ni por qué lo hace. Y entonces, una pregunta. Yo me hice esta pregunta y se la hago a ustedes. ¿Qué tanto nosotros perdemos de nuestra vida a raíz de nuestro ego? ¿Cuánto vacío hay en nosotros con la esencia que no logramos conectar en nuestra espiritualidad? Relaciones de pareja perdidas, negocios perdidos, eventos de nuestra vida, de momentos que pudimos haber disfrutado que los perdimos, pérdida de relaciones o momentos con nuestros hijos, pérdida de situaciones económicas, pérdida de situaciones emocionales. Cada una de esas es lo que perdemos a través de nuestro ego por no renunciar a ese ego y dejarnos tener la esencia que somos a través del libre albedrío. Nos encanta estar peleando con Akadosh Baruj Hu diciéndole, déjame hacerlo porque yo sé hacerlo mejor que tú. Entonces explicamos que todos los desafíos que tenemos en la vida son vasijas, pero nosotros decidimos con qué los llenamos. Si con impureza o con santidad, es decir, conexión del otro lado del alma. La dificultad, por ejemplo, de no poder tener hijos para Isaac y para Rebeca, fue una prueba para ambos. Dice la Torá que uno rezaba por el otro, pero particularmente para Isaac. Esta fue una prueba para Isaac, no poder tener hijos. En el caso de la queda de Isaac, fue una prueba realmente para Abraham. Amar a Dios en la contradicción, más que para Isaac entregar su vida a Hashem. Por eso, el ejemplo cristiano, no interesa aquí el tema religión, pero para que se explique, el ejemplo cristiano no nos es válido en el judaísmo, porque entregar la vida para Hashem, entregar la vida para el Creador, es algo común en el judaísmo. Todos estamos en el verdadero judaísmo para entregar nuestra vida al Creador. Por ese ejemplo de que alguien más entregó la vida al Creador, no nos resulta nada extraordinario.
Muestra de ello es que Abraham, él voluntariamente se lanzó al horno de fuego de Nimrod cuando Nimrod le dijo que tenía que aceptar sus dioses. Abraham se lanzó voluntariamente al horno de fuego y le entregó su vida a Kadosh Baruj Hu. Y ni siquiera lo narra la Torá. ¿Saben por qué no lo narra la Torá? Porque ni siquiera es considerada una prueba de las últimas pruebas de Abraham. Fue de sus primeras pruebas. Fue cuando destruyó los ídolos de su padre. Era uno de los primeros pasos de Abraham. Tener esa confianza de entregar su vida al Creador. Y sin embargo, Abraham sobrevivió la prueba.